diferentes orígenes raciales, simplemente se reúnen alrededor de un objetivo para producir un determinado bien o un determinado servicio. Pero en el momento en que se reúnen para hacerlo, se convierten en familia, se hacen familia. No es el criterio de la familia nuclear, es el criterio de familia como una comunidad que tienen intereses comunes, objetivos comunes y que conviven para lograr unos objetivos con su esfuerzo, con su trabajo. Entonces, esa unidad básica de la sociedad es un estado primario y ese estado primario no puede fracasar. Y si en algún momento, por un avance tecnológico, por cualquier fenómeno social o fenómeno económico, esa familia básica pudiera estar en aprietos, entonces hay una cosa que llamamos Estado Nacional, en el que todas las empresas básicas o estados primarios delegan su autoridad para que tenga, digamos, fondos especiales y capacidad especial de auxiliar a quienes están en problemas, pero nadie, óigame bien, nadie dentro de una sociedad justa tiene el derecho a fracasar o tiene el derecho a quebrar. La sociedad está organizada para que cuando se avisora esa posibilidad, esas empresas sean inmediatamente sometidas a procesos de reconversión o de reingeniería para que cambien sus objetivos, cambien su organización, pero no se permite el fracaso social porque es una pérdida demasiado grande que la sociedad no se puede permitir, pero es esa nueva sociedad. Hoy muchas veces, cuando una empresa quiebra, son felices muchos, aquellos que han sido capaces de absorberla o de quebrarla, y eso no es digno en una sociedad fraternal. Discúlpeme la ignorancia, profesor, pero cuénteme, la ortodemocracia al parecer quiere como constituir un gobierno con todas las de la ley, digamos, incursionando no solamente en el aspecto social, político, económico, jurídico, de relaciones, de seguridad. ¿Tiene la proyección en esa forma o es que hasta ahora está incursionando, digamos, en lo educativo, en lo laboral, en lo de la salud, en fin? ¿Todo esto ya está debidamente plasmado ahí en ese libro? Mira, la ortodemocracia es un proyecto para construir nuevas sociedades en todos sus aspectos. Es decir, yo definiría, si es necesario decir aquí, ¿cómo definiría la ortodemocracia? Como un neoestructuralismo, es decir, nuevas estructuras, porque con las estructuras actuales no hay salvación. Con las estructuras actuales la humanidad está condenada tarde o temprano a una hecatombe. Si no se logra ese cambio, los tiempos que vienen serán demasiado terribles a pesar de los avances científicos y a pesar de todos los avances económicos que se han hecho. Porque la desigualdad creciente algún día tiene que producir un hecatombe. Entonces la ortodemocracia propone toda una estructura social en todos los campos de la humanidad, porque es un salto dialéctico, es decir, es la superación de las estructuras actuales para lograr nuevas estructuras en las que la humanidad pueda realizar su existencia de una manera nueva, pero digna, y sin la destrucción del otro. Es decir, es una propuesta en que hay la solidaridad, en que hay el amor social, en que hay la inclusión y en que hay la igualdad. Bueno, ¿usted diría que esta propuesta es dialéctica idealista o dialéctica materialista? Dialéctica materialista no, dialéctica idealista tampoco. ¿O tiene ambas? Dialéctica. Tiene de ambas. No, es dialéctica. Una dialéctica neutral, es decir, No, es dialéctica. Es que la dialéctica verdadera ni es materialista ni es idealista. Es dialéctica. No, es que sí hay una diferencia, diría yo, entre dialécticos, materialistas y idealistas, ¿no? Porque los idealistas están más bien respaldados o respaldándose
o fundamentando sus concesiones en base a la fe, mientras que las materialistas sí en base a la ciencia. O sea, esa es una discusión, a lo experimental. Es una discusión que tiene mucho de dogma, pero la dialéctica no es dogmática. La dialéctica le es cambiante, claro que es cambiante. La dialéctica le da una oportunidad a todos los conceptos. Otra cosa es que los conceptos tengan una probabilidad mayor o menor de ser materiales, es decir, de materializarse. Sí, porque si y en ese sentido podríamos decir que la ortodemocracia es una propuesta dialéctica que si se siguen las normas para lograrla, se materializará. Mire, es que si nos encontráramos con dos personas que uno afirma de que él cree en lo que dicen los dogmas y otro en el que dice que no cree en dogmas, hay una diferencia de criterio. Entonces, si uno se ubica en el que no le come cuento, por decir algo, a los dogmas, uno está ubicado en un aspecto, primero, de escepticismo. Ahora, si ese escepticismo es ayudado con lo que se llama la investigación o documentado, fundamentado con cosas que en este caso, cuestiones científicas, no hay duda de que se vuelve mucho más interesante y de mucho más valía que aquel idealista que solo se deja influir por el rumor, por el chisme, por el qué dirán, por los dogmas, en fin, es un idealista. Entonces ahí sí hay una diferencia de criterios entre ellos. Por eso yo en este caso salí a insistir en esto, porque me parece que es conveniente hallar esa diferencia, así sea que, como usted lo dice, ni en una u otra forma la dialéctica sigue siendo dialéctica, y en eso tiene razón. Pero sí hay diferencias de dialécticos, por decirlo de alguna manera. De hecho, mira, yo creo que uno de los grandes males que se le ha hecho a la humanidad se lo ha hecho el idealismo. Pero eso no quiere decir que porque le haya hecho males no tenga una posibilidad, aun cuando tenga una probabilidad muy pequeña. Estamos en Hablemos. Entonces, el programa simplemente quedémonos en la dialéctica como una herramienta, como una lógica. Continuamos que nos permite trabajar con nuestra programación y la intervención del profesor Luis Francisco Alarcón. Entonces, mira, la cosa es, a ver, tratemos de hacerla sencilla. Yo les decía al principio en una de las sesiones que hemos tenido, que hoy la ciencia ha llegado a que la propiedad más determinante de la naturaleza es el azar. Eso es algo supremamente material, eso es algo supremamente real, es un hecho científico, eso está comprobado. Y eso derrumba una cantidad de idealismos, eso derrumba una cantidad de creencias, derrumba una cantidad de dogmas y deja por tierra una cantidad de presupuestos de creación, porque se acaba la posibilidad de que la realidad haya sido creada de la nada, porque la nada se vuelve un concepto simplemente abstracto que produce en la mente humana pero que no tiene ningún sentido. No obstante eso, de ver cómo el poder de la mente humana, el poder de la ciencia ha desvirtuado el idealismo, no obstante eso no podemos quitarle una posibilidad que cada vez tiene una probabilidad más pequeña, que cada vez es más reducida, de que exista esas ideas allá perfectas de que habló alguna vez Platón en el exterior de un mundo. Pero no es sino una posibilidad con una pequeñísima probabilidad que, digamos, los dialécticos verdaderos dejamos en la posibilidad de ser investigada, porque no tenemos ninguna tendencia dogmática. No nos interesa decir murió el idealismo. Es una etapa de la humanidad, es algo que la humanidad ha vivido y que podemos mantener sobre análisis. Pero
ese principio que les cuento de que lo único que existe es la energía y que la energía está regida por el azar y que eso crea toda la realidad, eso es algo que es científico. Y si es científico, pues tenemos que allanarnos a aceptarlo. Entonces, lo material en este momento es eso y tiene una probabilidad altísima de certidumbre frente a una probabilidad pequeñísima de certidumbre que tiene el idealismo. Pero decir muerte al idealismo porque descubrimos esto, yo creo que es una posición dogmática también del pretendido materialista. Entonces seamos dialécticos y quedémonos con esa herramienta tan poderosa, trabajando para hoy y trabajando para el futuro, porque en el futuro muchas de las cosas que nunca esclareceremos nosotros, las esclarecerán las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque les dejamos la herramienta de la dialéctica como una herramienta de investigación, como una herramienta de construcción, y no estamos dejándoles un dogma para que después vean a ver cómo diablos se pueden independizar del dogma para poder seguir viviendo. Discúlpeme que lo interrumpa, profe. Yo veo, por ejemplo, que en esta nueva ética ortodemócrata se señalan una cantidad de aspectos que de pronto se podrían estar pasando por alto, a pesar de que se ha hablado de lo del sector básico de la economía, pues lo del Estado primario, lo de las asociaciones como tal, la reconversión de las empresas básicas, los del Poder Judicial cuando nace el Estado primario, en fin, lo que es una familia autosuficiente. Toda esta cantidad de puntos que usted desarrolla en este libro, no hay duda de que dejan como una propuesta firme pues, para desarrollar, debido a que, como ve los oyentes, como lo pueden apreciar, pueden darse por seguro que la ortodemocracia no solamente trabaja en la ética, por decir algo, sociológica, o en la parte sociológica, sino que también apunta a lo político, tratando de consolidar toda esta cuestión como a nivel gubernamental. Pero cuénteme, ¿la ortodemocracia usted cree que se puede iniciar individualmente, o sea, en forma privada, y llevarla a las comunidades para que pueda ser utilizada en su lucha social? Es muy interesante lo que tú me planteas en este momento, porque el libro se publicó hace 6 años y hoy sigue siendo actual, sigue siendo una necesidad de la humanidad. Pero los progresos realmente no podemos decir que sean grandes, excepcionales, todo lo contrario. Los progresos son muy leves. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que disponemos de un marco teórico, disponemos de una propuesta teórica bien estructurada, seria, con todas las posibilidades de resistir cualquier crítica y cualquier discusión. Pero necesitamos implementarla, necesitamos encontrar los métodos para convertirla en una feliz realidad. Y en eso estamos trabajando. Ese es el trabajo al que estamos dedicados ahora y tenemos cosas por escribir. Vamos a plantear en unas páginas web algunos debates que conduzcan a una mayor educación y que conduzcan a una mayor divulgación. Porque una de las grandes trabas que tiene cualquier propuesta que se oponga al sistema prevaleciente, al sistema dominante de poder, es que los medios de comunicación son un poder fáctico al servicio del sistema de poder imperante, que es el sistema capitalista, y que se constituyen en un obstáculo casi insalvable para cualquier nueva propuesta. Sin embargo, no podemos renunciar a echarla para adelante, y en eso estamos trabajando.
Estamos encontrando los recursos metodológicos que permitan una mayor divulgación de estas ideas y que permitan ir construyendo la propuesta ortodemócrata desde la oposición al sistema capitalista, a las sociedades neoliberales que en este momento están dominando el mundo y matándolo. Si yo ubicara un cuadro de 4 o de 5 opciones, por ejemplo, una cultural, la otra social, una tercera política y una tercera humanista, o una cuarta más bien, ¿cuál diría usted que encajaría la ortodemocracia? La ortodemocracia es una propuesta integral que las incluye a todas y tiene que estar trabajando en todos esos campos para lograr su realización. Es una propuesta humana y lo humano incluye lo que me has mencionado. Bueno, es que cuando se habla de social dice, no, es que ese es un proyecto social, pues está uno inmediatamente dando la impresión de que está sujeta a contribuir con lo que es la parte, digamos, de la educación, la parte de la salud, la parte de la generación de riqueza, en este caso de trabajo, que sea productiva y que tenga una economía ese grupo para poder sostener y, en fin, así seguir educándose, seguir reproduciéndose, seguir pues disfrutando de la salud y de todo, ¿no? Entonces, en ese caso, si eso es así, ¿cómo cree usted que se le puede hacer entender no solamente a la sociedad en general, sino al gobierno, de que deben de meterse por esta línea de la autodemocracia? Hay que diferenciar sociedad y gobierno. El gobierno que actualmente maneja a Colombia, no hay nada que hacer. Nunca lo entenderán y nunca lo acogerán. Lo apoyará porque es contrario absolutamente a sus dogmas. E incluso el gobierno del imperio, el gobierno de las sociedades, de las democracias liberales que están en este momento en auge en el mundo, aunque lo están haciendo agua, pues también son una oposición. Todas las engloba el capitalismo neoliberal. Y ese capitalismo neoliberal es al que nos tenemos que oponer y buscar cómo irlo sustituyendo a través de un trabajo en que no podemos pedir ninguna ayuda ni buscar ningún apoyo, porque ellos serán malévolos, pero no son estúpidos. Entonces ellos no van a apoyar a algo que lo que busca es quitarle sus fundamentos, porque están felices deleitándose con los gajes del poder que tienen, la riqueza y el poder represivo que tienen. Entonces lo que tenemos que buscar es simplemente educar a la humanidad para que la humanidad sea capaz, con su concepto humano, de cambiar las cosas, nada más. Bueno, doctor Alarcón, muchísimas gracias por la colaboración que nos está prestando para profundizar sobre su propia obra, que nos tendrá que servir para intentar una nueva fraternidad en la humanidad. Pues no hay duda que ese programa deberá ser conocido a fondo y asimismo puesto en práctica, dado que muestra mucho acierto en todas sus aspiraciones. Les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos. Gracias, ¿no? Faltan 45 minutos. Continuamos con Hablemos, una nueva audición de este programa. Les presenta J.R. Vélez Jr. con la colaboración del profesor Luis Francisco Alarcón Matiz. Inmediatamente vamos a hablar con el profe Alarcón. Bienvenido nuevamente, profesor. Gracias. Cuéntenos el complemento de la ortodemocracia, ¿cómo se podría expresar?
de lo que hasta ahora se ha dicho? Pues yo creo que el resumen mejor logrado para lo que hemos dicho es que es una nueva propuesta ética para sacar a la humanidad de la crisis en que está inmersa y construir un nuevo tipo de sociedades. Esa nueva ética lo que busca, como toda ética, es la regulación del poder humano, pero en lugar de buscar, como buscan las sociedades patriarcales y su más representativa expresión, que es el capitalismo hoy, de la concentración de poder, lo que busca es que el poder se desconcentre, que la esclavitud se acabe, que los seres humanos tengan una vida digna, todos, que las grandes capacidades que tiene todo ser humano al nacer no se pierdan, sino que se cultiven a través de toda su existencia, y que con base en ese aprendizaje de todos los seres humanos, en esa captación de conocimientos de todos los seres humanos, logremos crear una sociedad nueva, con nuevas estructuras, desde luego, porque estas no sirven para cambiar la humanidad, para cambiar la sociedad. Permítame, profesor, dar una ilustración aquí a los televidentes entre los diferentes aspectos que usted toca en su libro. Hay uno que habla de la liberación de los consumidores del yugo del propagandismo y su activación. Habla también del derecho a disponer del tiempo libre. Dice que solo son permitidos los monopolios y oligopolios estatales en una sociedad como la nuestra, mientras que otros no tienen cabida, y habla también de las privatizaciones, dice al amparo de la ética ortodemócrata, frente al azote del neoliberalismo. Usted está pasando por alto tratar temas, digamos, aunque vienen relacionados unos con otros, temas como el del neoliberalismo, que prácticamente como modelo depredador no permite que, digamos, propuestas como la suya puedan darse, tal como usted lo dice. ¿Cómo cree usted que pueda romperse esa resistencia para que los gobiernos y la sociedad permitan de que propuestas como la suya deban ser, digamos, desarrolladas inmediatamente? A ver, mire, la posibilidad está en que haya inevitablemente un movimiento político. Un movimiento político en que la gente aprenda, entienda que hasta el momento están siendo manipulados por los medios masivos y están siendo manipulados por los políticos para que una élite le ponga la mano al botín presupuestal y se enriquezca. En el caso de Colombia, es tan claro que incluso hay un seminario permanente sobre Latinoamérica en la Universidad Méndez Pidal de España, en que sus investigadores sostienen que los políticos colombianos son simplemente comerciantes, empresarios, que llegan al poder a seguir haciendo negocio. Y eso es un hecho, eso es una realidad. Entonces lo que necesitamos es educar a la gente y buscar la manera de que entiendan que las decisiones supuestamente democráticas que están tomando al elegir sus gobernantes son decisiones suicidas, son decisiones que van en contra de sus propios intereses. Es necesario educar al pueblo para que el pueblo no tome decisiones en contra propia por un tamal, por una botella de ron, por media, cuando el ron está caro, sino que sean capaces de entender que necesitan tomar decisiones serias para que él y su futuro tengan una vida diferente, para que haya dignidad en la existencia. Entonces,
los obstáculos son enormes, porque los medios masivos de comunicación, que son poderes que no han tenido refrendación popular, que son poderes que han surgido de la manipulación económica y de la manipulación de la violencia, no tengan la fuerza que tienen. Pero resulta que la Constitución, por ejemplo, no dice absolutamente nada sobre de qué manera el pueblo puede refrendar los poderes de los medios masivos de comunicación. Entonces están actuando sin ningún respaldo popular, simplemente porque han acumulado riqueza y están jugando con el poder del Estado, al que se ha llegado también por medio de manipulación de la conciencia de la gente. Entonces el problema no es sencillo, el problema es serio, porque esos poderes fácticos de los medios, de las empresas nacionales y transnacionales, del narcotráfico, donde quiera que haya riqueza y haya violencia, esos poderes fácticos que no tienen ningún respaldo en unas decisiones populares, son los que están deteniendo que el pueblo se eduque, que el pueblo entienda, que el pueblo aprenda, para que tome decisiones acertadas y cree estructuras políticas en donde pueda encontrar el bienestar que les es negado desde los estamentos directivos que ellos mismos han elegido mediante la manipulación de sus conciencias. ¿Usted es partidario de que el Estado se convierta en el que supervise y controle todas las acciones de la sociedad? Ortodemocracia es muy clara. El concepto de Estado primario es quizás el concepto más brillante que hay en el libro. Simplemente dice que el Estado primario es la célula básica de la sociedad, es decir, es la empresa básica. La familiar o la empresa. Donde todos los... Aquí lo de familia, si no se entiende bien, no, pero digamos familia... conduce a una equivocación. No es la familia sanguínea. Sí, exacto. ¿No? Si no es una familia de grupo que se hace. Exacto. Es una familia de hermanos. Exacto, una asociación. Que se han puesto de acuerdo sí, para llenar un objetivo, para lograrlo, para sobrevivir trabajando y para acumular la riqueza necesaria para que esa estructura siga viviendo, perdure. O sea, se puede llamar una microsociedad.